Buenos días, mi nombre es Renzo Nolay Mora. Bueno, soy estudiante de la UNAD del programa de Agronomía en el CEAT de Yopal. Hoy hablaremos de las actividades microbianas y los aspectos relacionados a la velocidad de estas actividades. En el crecimiento microbiano es necesario la presencia de los nutrientes como el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el azufre y el hierro. La presencia de estos nutrientes es de suma importancia, ya que las bacterias se multiplican y se desarrollan de una manera más rápida y se presentan eficacia a la hora de desarrollarse y presentarse en la tierra. Muy importante en las microbianas es la temperatura, ya que debido a la temperatura puede aumentar o disminuir la reproducción de ellas. Eh, los cambios de la temperatura también pueden alterar composición de las comunidades microbianas. Normalmente ellas se pueden reproducir en una temperatura cálida, ni muy fría ni muy caliente, una temperatura que se puede decir templada para tener una mejor reproducción y así formarse de la mejor manera. También es muy importante en los microbiomas, ya que, ya que si hay mucha humedad no se va a poder hacer el proceso de reproducción, pues tiene que ser más o menos ni muy húmedo ni muy seco, más o menos un terreno que se encuentre en estado medio para que ellas puedan reproducirse de la mejor manera y así ejercer su trabajo como proteínas para las plantas. Muy buenos días, mi nombre es Jonet Torres Prilla. Eh, Hoy vengo a hablarles de que una comunidad microbiana. Una comunidad microbiana es un conjunto de microorganismos bacterias, hongos y arqueas que están relacionadas entre sí en un mismo ambiente. Estas comunidades las podemos encontrar en hábitats como son las plantas, los suelos, los sedimentos o los cuerpos de los humanos. La estructura y composición de estas comunidades es muy diversa y depende de muchos factores, como es el pH, los nutrientes o la temperatura. Estas comunidades pueden ser muy favorables, ya que fijan el nitrógeno, descomponen la materia orgánica o traen mucha materia química. Comprender cómo trabajan estas comunidades puede ser muy beneficiosa, ya que son muy favorables en los ámbitos de la economía, como son la agricultura o la propia biotecnología, que es un factor muy determinante en el futuro. Mi nombre es Sandra Jiménez y a continuación hablaremos de por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué les favorece cooperar. La competencia entre microorganismos en el suelo se da por la obtención de recursos que existen en el hábitat. Esta competencia entre ellos se da por diferentes factores como la tabla de captación de nutrientes, las tasas metabólicas inherentes y la velocidad de crecimiento. En la cooperación entre microorganismos lleva a cabo asociaciones donde el producto de un microorganismo es tomado por otro como recurso para transformarlo y al final tener el sustrato. Este proceso se denomina sintropia y podemos observarlos en los microorganismos nutrientes y también se pueden llamar transformaciones metabólicas. Eh, Sin embargo, en ciertas ocasiones la cooperación puede ser más beneficiosa que la competencia. Por ejemplo, en el caso de la fijación de nitrógeno, ciertas bacterias del suelo pueden asociarse con las plantas para fijar el nitrógeno en el suelo en una forma que la planta puede utilizar. Esta asociación beneficia tanto a la planta como a las bacterias, ya que la planta obtiene el nitrógeno que necesita y las bacterias obtienen el suministro constante de nutrientes a través de la planta.
Este tipo de interacción mutualista es común en el suelo y puede ayudar a mejorar la salud del suelo y la calidad del cultivo. Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy vamos a compartir pantalla. Vamos a hablar sobre el tema sobre la curva de crecimiento bacteriana. Estamos hablando de esta curva de 4 fases que ocurren en, las, en el crecimiento de las bacterias. Tenemos la fase de la latencia, que es una fase donde es un tiempo que dura un agente microbiano mientras produce enzimas para comenzar su ciclo de crecimiento. Siguiente a esto tenemos la fase exponencial, que en esta fase se conoce por la multiplicación de este crecimiento bacteriano. Tenemos la fase exponencial, que es donde nuestras células microbianas comienzan su fase de duplicación, y esto depende de muchas cosas. Depende de las condiciones que hayan en el medio. Depende de la temperatura que haya en el medio. Depende del pH que en este momento permanezca, sea estable, que no altere este crecimiento. Seguido a esto, no todas las veces las bacterias siguen creciendo, sino esto entra en una fase estacionaria, que en esta fase, en condiciones que otorgan los nutrientes, el hábitat o acumulación de desechos. Entonces, como siempre, no siempre va a haber alimento, pues entonces cuando se acaba el alimento o cuando hay ya en el hábitat mucha acumulación de desechos de estas bacterias, entonces pues se detiene este crecimiento bacteriano, o sea, queda como nivelado, como se muestra aquí en la representación gráfica. Y luego de esto, entran a una fase de muerte. Esto, como al no haber alimento, ellas tienden a morir. Mueren muy lentamente, muy diferente a como crecen en la fase exponencial. Van muriendo en la fase de muerte, pues mueren un poco lento, no tiene la misma curva que, la exponencial. En la fase de muerte, esta fase se produce donde las células pueden durar hasta meses, como decía antes, en comparación al crecimiento exponencial, pueden durar hasta meses, años, incluso ahí sí morir. Bueno, vamos a explicar el mapa conceptual, en el cual consiste en los mecanismos por los cuales los microorganismos pueden beneficiar a las plantas y el impacto del cambio climático sobre el crecimiento de las plantas, que es el título que le dimos nosotros. La modificación fiscal del medio ambiente. Las biomoléculas bacterianas disminuyen la absorción y la acumulación de arsénico en los tejidos vegetales, y disminuyendo esto mejoran el crecimiento de las plantas. Otro factor muy importante de la secreción de fitohormonas
Uno de los beneficios en las plantas es que ellas aumentan la tolerancia a la sequía y promueven el crecimiento de las raíces para contrarrestar inundaciones. La modificación de la expresión genética de las plantas es también de suma importancia, ya que desencadenan una resistencia sistemática inducida contra un patógeno. La adquisición de nutrientes vegetales es de suma importancia, ya que nitrogenasas, nitrogenasas aumentan la biomasa vegetal y el contenido de nitrógeno bajo sanidad. Muchas gracias.